Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a todos los invitados, y hay muchos invitados que hoy nos acompañan por primera vez a la Iglesia de Cristo. Esperemos que no sea la última vez, ¿verdad? No sé si serán los nervios, pero siento que esta mañana como que me pegó así en inglés, like a stomach bug. Y digo, a lo mejor son los nervios, como que. Pero de todos modos, se tiene que predicar, ¿verdad? Alguien tiene que pararse aquí enfrente y dar el sermón de esta tarde, ¿verdad? Y por eso le doy yo muchas gracias a Dios, porque aunque muchas las veces tratamos de quizá a lo mejor sacar una excusa o una razón por la cual no pasar al frente o participar, pues Él nos da las fuerzas, ¿verdad? No es uno que se levanta y aquí arriba y hace esto, sino es el Espíritu, es Dios que mora en uno y hace esto, porque yo me conozco, yo sé el tipo de persona que soy, y pues es gracias a Dios que Él nos sigue animando y nos da las fuerzas para hacer su voluntad. Una de las preguntas que se me había venido a la mente, y es el tema en la cual me gustaría enfocarme el día de hoy, la pregunta que me hice era ¿qué le sucedería o qué sucederá a la Iglesia de Cristo en 20, 25 años, de ahora en adelante, ¿verdad? Si es que Dios nos permite vivir ese tiempo. Pero ¿qué pasaría, verdad, a esta congregación, la Iglesia de Cristo en Sur de Tucson, vamos a decir en unos 20, 25 años, ¿verdad? Y la razón por la cual yo hago esa pregunta es que creo que muchos estamos de acuerdo, vivimos en un tiempo donde quizá el Evangelio ya no se predique, quizá muchas iglesias ya no se reúnen, quizá podemos decir que el consejo de Dios está en la última de la lista, ¿verdad? Mucha gente ya casi no le pone atención a eso, más bien le importa más lo que uno tiene que decir, cómo Él se expresa, ¿verdad? Y claro que yo entiendo también que la salvación es individual, ¿verdad? Pero yo, y lo creo muy bien, la salvación también está atado con la iglesia, está atado con la congregación, también eso es parte de. Para ponerlos, pintar una imagen, pues 20, 25 años, ahora pues yo ya estaría en mis cincuentón, ¿verdad? 50 años. Mi padre ya estuviera con sus 80 años, ya estaría viejito. Muchos de los jóvenes aquí quizá ya llegarían ya a sus 30, a lo mejor el hermano Johnny también ya
todavía tenía sus 30 años, ¿verdad? Entonces, 20 años quizá nos hace un largo tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo, pero creo que todos estamos de acuerdo que el tiempo nos ha demostrado que pasa muy rápido, ¿verdad? Muy rápido. Pero la pregunta que me hacía yo era si la iglesia de Cristo aquí seguiría todavía en pie, firme, o si la iglesia quizá todavía produciera fruto, o qué le sucedería a la juventud, porque Dios nos ha bendecido mucho y la verdad, hermanos, tenemos muchos jóvenes, muchos niños en esta iglesia. Creo que no hay una duda que todos los hermanos aquí, miembros de la iglesia de Cristo, presentes, creo que todos aquí estaríamos de acuerdo que en 20 años, 30 años, lo que Dios nos quiera dar, pues que la iglesia todavía estuviera en pie, firme, que los hijos, ¿verdad?, seguirían la misma tradición de predicar el Evangelio y que se llenara esta iglesia, ¿verdad? Así como era costumbre en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento el patriarca le enseñaba lo que Dios había hecho en la vida de él, ¿verdad? Abraham, podemos darle ejemplo de Abraham, cómo Dios le había hecho todas estas promesas a él y cumplió y todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham, y Abraham le enseñó a su hijo Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José. O sea, era tantos años que ellos mismos, Dios enseñaba, ¿verdad?, a su pueblo lo que había hecho, las bendiciones que había hecho, qué grande era Dios. Entonces, de la misma manera, creo que nosotros esperamos eso, ¿verdad?, de esta iglesia, de esta congregación. Y en otra parte, la razón por la cual yo hago esta pregunta es, la verdad, hermanos, Dios me ha bendecido mucho, ¿verdad? Y la razón por la cual digo yo eso es porque yo he estado en esta iglesia toda mi vida. Yo nací en la iglesia, ¿verdad? Y durante esos años que he estado yo en la iglesia, yo he visto cómo Dios bendice a las familias, a los hermanos que son activos en la iglesia, que siempre están activos, que siempre tratan de obedecer el Evangelio y tratan de obedecer a Dios. Yo he visto lo que produce eso, he visto cómo a veces una hermana se llega a bautizar y por sus acciones y su ejemplo también se bautiza el marido, luego vienen los hijos, viene toda la familia unida. También he visto cómo Dios ha bendecido a muchas familias económicamente, porque Dios sabe que esa familia o ese padre de familia no va a echar a perder esas bendiciones que Dios le da. También he visto cómo Dios trae mucho fruto a la iglesia. O sea, yo lo he visto todo eso, gracias a Dios. Y también he visto el otro lado. He visto yo también cómo muchas las veces, tristemente, hermanos, no les importa la palabra. He visto familias ser destrozadas porque el marido no quiere ir y viene la madre sola, los hijos no saben a quién escoger. He visto también familias, o también he visto problemas también con los jóvenes que llegan a los 18, 20, 21 años y ya, quién sabe, ya no se sabe qué sucedió con ese joven o qué le pasó o por qué se fue, ¿verdad? Y creo que en el lado personal es triste ver ese lado, ¿verdad? Y es triste que exista eso en la iglesia de Cristo. Creo que nadie aquí, no hay discusión. Si el día de mañana vamos a decir que este niño, ¿verdad?, que Dios nos ha bendecido, llega a los 30 años o 20 años y se va, yo estoy muy seguro que la mayoría de los hermanos aquí presentes estarían tristes de verlo ir. Porque así como yo, ¿verdad?, estuvo con este niño, todos ustedes también han crecido con esos jóvenes. Entonces, es triste ver eso, que en la iglesia de Cristo haya jovencitos que lleguen a una edad y ya no se reúnan o ya no siguen esa tradición de llevar el Evangelio. Y al punto que estoy yendo con todo esto es que cómo
nosotros, por medio de nuestras decisiones, no nomás afecta a un nivel individual, ¿verdad? No, claro que no nomás eso afectaría a mi familia, sino también afecta a toda la congregación, afecta a todos igualmente, ¿verdad? Y tristemente, ¿verdad? La mayoría de nosotros seguimos todavía atados a la vida carnal. Y si la mayoría de la congregación sigue así, pues es muy difícil que esta congregación en 20, 30 años todavía siga en pie. Pero una congregación que está unida, que estudia, ¿verdad? Y como dije anteriormente, claro que es algo que se tiene que aplicar a lo individual. Empieza con tu familia, pero una iglesia activa espiritualmente, pues entonces los hijos y sus hijos van a seguir. No, eso nunca va a acabar, hasta el fin del mundo, todos los años que Dios nos dé. Pero quizá una de las preguntas que tenemos es ¿por qué existe eso en la iglesia? ¿Verdad? ¿Por qué hay dos caminos cuando Dios solamente nos dice que a Él nomás lleva un camino? Él tiene un camino, ¿verdad? Claro que hay dos caminos. Y creo que es una ley muy simple, una ley muy clara que Dios nos ha dicho. En Romanos 8:5, muy clara la ley. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La ley es muy fácil de entender. Bueno, si Dios le da el entendimiento a esa persona, pero si tú vives en el Evangelio, aplicas tú el consejo de Dios y te sacrificas tú, te abstienes tú como padre, siempre meditas, vives por el Espíritu, pues eso te va a traer muchas bendiciones, físicas e espirituales también. Pero el otro lado de la moneda, ¿verdad? Aunque tú estés en la iglesia, si toda la vida que tú viviste aquí, nunca sufriste, nunca pensaste quizá en estudiar con tus hijos, meditar un poco en la palabra, nunca te abstuviste de la carne, entonces tú, tu vida, aunque estés en la iglesia, viene siendo los demás, como los demás en el mundo, ¿verdad? Vas corriendo el mismo camino que corren todos en el mundo. No hay una diferencia. Eres igual. Piensas en las cosas de la carne, produces cosas de la carne, problemas. Y esto se refleja en el lado individual, yo, mi carácter, mi personalidad, se refleja en mi familia, en mis hijos, y se refleja en toda la iglesia. Mi tibiez se puede reflejar, todos lo pueden ver. Y no teniendo ese respeto a Dios, pues puede llegar a afectar a la iglesia y el futuro de la iglesia. La palabra dice en Lucas 18, 29, 30, vamos a leer Lucas 18, 29, 30. Lucas 18, 29 al 30 dice, y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre, o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una de las cosas que tenemos que entender, ¿verdad? El propósito por la cual me imagino que todos nosotros nos reunimos el día de hoy, ¿verdad? Es que nosotros tomamos una decisión en nuestras vidas para decir, ¿sabes qué? Yo dejo mi vida carnal, porque yo sé que la vida carnal no me ha producido más que puros problemas en mi vida. Mi hijo ya no me habla, ya no me la llevo bien con mi hermana, la carne solo produce puros problemas. Entonces nosotros dejamos nuestra vieja manera de vivir, viviendo en la carne, para seguir a Dios. Tomamos esa decisión, porque Dios nos promete algo mejor, nos está dando algo mejor. Y no nomás aquí en este tiempo ahora, sino también dice en la vida eterna.
Pero el problema que tenemos, ¿verdad? Que ese es el propósito por la cual estamos aquí, ¿verdad? Para heredar la vida eterna. El problema es que todavía seguimos atados a los problemas de la vida carnal, ¿verdad? Todavía nos preocupa mucho el dinero, nos preocupa mucho, es que tengo que hacer estas cosas, me preocupa más las amistades, es que ya no me hablar mis amigos. O sea, todavía nos preocupa las cosas físicas, ¿verdad? Las cosas materiales. Y me pregunto yo, ¿qué ejemplo le estás dando tú a tu hijo o a tu hija? Más bien lo que estamos haciendo es que les estamos enseñando a ellos que van a caer en el mismo círculo, ¿verdad? Van a aprender las mismas costumbres que hacían los padres. Y todo eso afecta al futuro de la iglesia. No nomás a ti en tu casa, pero afecta a todos. Y la verdad es que esto todo es responsabilidad de todos. Es obligación, es parte del mandamiento y es el trabajo de todos los hermanos que se han bautizado y son miembros de esta congregación. Que la iglesia siga en pie 30, 40, lo que sea, años de ahora en adelante. Que siga firme. Que la iglesia nunca baje la guardia. Que los hijos sigan educando a sus hijos sobre las bendiciones de Dios y las promesas que Dios hace. Sobre la mejor manera de vivir, animando a los hermanos. Una iglesia unida es muy difícil que Satanás venga y ataque. Y si hay un hermano que está herido, pues una iglesia unida, o sea, tienes a todos que te ayuden, que te apoyen. Siempre predicando, siempre trayendo fruto a la iglesia. Una vez mi padre me describió este concepto usando una botella de agua. Me dijo que el hombre era como una botella de agua, ¿verdad? Claro que esta botella está llena de agua, pero imagínense esta botella vacía. Así es el hombre carnal, vacío, no tiene nada. Entonces, el propósito de nosotros siendo cristianos es de llenar esta botella que está vacía con agua. Y esas gotitas son el Espíritu Santo. Y cada vez que tú meditas, que tú estudias en tu casa, que tú practicas, vives en el Evangelio, esa botellita vacía se va llenando de agua, ¿verdad? Que llega al punto donde ya mitad es agua y mitad está vacía. Ahora ya las decisiones que tú tomas como hombre ya no son carnales. O sea, ya no enfocas tanto a lo lado carnal. Porque ahora ya tienes otro lado en ti, un lado espiritual, que te dice, no puedes hacer eso. Oye, no puedes hacer eso. Mira el ejemplo que estás dando a tu hijo. Mira el ejemplo que le estás dando a la congregación haciendo eso. No puedes. Tienes que amar. Tienes que estar en paz con todos. Hermanos, no nomás porque llevamos quizá a lo mejor 30 años en la iglesia, significa que ya eres maduro. La madurez no viene por los años que vienes y te sientas aquí en la iglesia. Eso no es la madurez. No es. Yo he conocido hombres, ya señores, ya de edad, que los años no le han enseñado nada. Siguen cometiendo los mismos errores. Entonces, no porque uno dice, yo llevo 30 años en la iglesia de Cristo, o sea, yo ya sé algo, no. No, la madurez viene de la práctica. Práctica. Siempre siendo constantes. Así es como haces crecer el espíritu. Predicando, exhortando, meditando en la palabra diariamente. Y el crecimiento, el trabajo del crecimiento, también igual, no nomás cae en una persona, sino en todos igualito. En Santiago 1, 8 al 15, dice la Escritura, Santiago 1, 8 al 15. Santiago 1, 8 al 15. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es
de humilde condición gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo, podemos decir una persona que es tibia, es inconstante en sus caminos. O sea, vive él dos vidas. Entonces, ¿cómo vamos a esperar cosas buenas que suceden en la vida de este hombre si toda la vida ha vivido dos vidas? La Escritura nos está diciendo que un hombre tiene que ser primeramente humilde, entender que en sí Dios no somos absolutamente nada. Como dijo Job, desnudo vine y desnudo saldré. O sea, la gloria del hombre, todas sus posesiones, todo lo que él posee, todo lo que él tiene, dice la palabra que es como una flor, florece, luego se seca y se cae. Así de rápido es, así de rápido se acaba. Entonces no podemos seguir atados a la vida de este mundo. Sin embargo, dice la palabra, pelear, soportar la tentación, resistir que Satanás quiere hacerte pedazos, a ti y a tu familia. ¿Tú crees que quiere Satanás que esta iglesia siga en pie en 20 años? Claro que no. Él quiere hacer los pedazos, que la mitad de esta congregación ya no venga, que se vayan, que se dividen, que se separen. Él no quiere que se reúne la iglesia. Según los escribas, estaba leyendo yo, según los escribas, ellos predicen que el apóstol Pablo escribió, cuando él escribió las cartas, ¿verdad?, a las iglesias de Cristo, que aproximadamente fue entre 50 y 58 años después de la muerte de Cristo, ¿verdad? Perdón, no 50, sino el año 50 o año 58 después de Cristo, que viene siendo aproximadamente unos 17, 25 años después de la muerte de Cristo. Cuando leemos estas cartas que Pablo escribió a todas estas iglesias, muchas de las cartas fueron cartas de motivación, hablando sobre la venida de Cristo, sobre la madurez espiritual, la unidad, pero lo más importante de seguir en la lucha, que aunque estos primeros cristianos padecían persecución, Pablo los trataba de animar diciéndole, no bajen la guardia, sigan adelante. Podemos leer escrituras bonitas como él le mandó la carta a la iglesia en Filipo, ¿verdad? Que dice, regocijados en el Señor, regocijados en el Señor. O la carta que mandó a Tesalónica, diciéndoles que él siempre oraba por esa iglesia y que daba gracias a Dios por sus obras, siempre orando por ellos. Qué bonito sería recibir una carta de ánimo así. Pero como el hermano Carlos estaba dando en su estudio los martes, una carta en particular, Pablo le manda la carta a los Gálatas, ¿verdad? Estamos hablando 17 años, de entre 17 y 25 años después de que Cristo había fallecido. Y ya estamos viendo que esta iglesia se estaba apartando del Evangelio, corrompiendo las Escrituras, dejando que perturbaran las Escrituras. Y él también los regaña, ¿verdad?, en la carta, llamándoles insensatos. Si Cristo había muerto por ustedes, ¿verdad?, por todos nosotros, por nuestros pecados, y habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo es que todavía quieren regresar al Viejo Testamento? Y esto es una iglesia de Cristo.
También si leemos en Apocalipsis, leemos las cartas del apóstol Juan a las iglesias en Asia Menor, que viene siendo alrededor en el año 85 o 100, después de Cristo. Juan manda estas cartas pidiéndole a las iglesias que se arrepintieran por sus acciones. Como una iglesia de Cristo en Efeso se le había olvidado su primer amor. Y cómo la iglesia en Tiatira estaba permitiendo falsas enseñanzas. También él trata de corregir en sus cartas a la iglesia de Sardis, que la congregación estaba dormida, diciéndoles despiértense. Una iglesia inactiva, sin fruto. Y la más importante, la iglesia a Laodicea, que se había convertido en una congregación tibia. Hermanos, todas estas iglesias fueron iglesias de Cristo. Y me pregunto si Pablo o Juan estuvieran aquí, ¿verdad? ¿Qué tipo de carta nos escribieran a nosotros? ¿Qué le dirían a la iglesia de Cristo en Sur Tucson? Nos mandarían una carta diciendo, buen trabajo, hermanos, échenle ganas. Veo que tienen muchos jóvenes ahí en la iglesia. Tienen un gran futuro enfrente de ustedes. Veo que están dando un buen ejemplo a la comunidad y a su familia. O quizá tuvieran una queja. La verdad es que la respuesta a esa pregunta la podemos contestar nosotros mismos si la aplicamos esa pregunta a un nivel personal. ¿Qué dirá Dios de mis obras? ¿De mi espiritualidad? ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Cómo está mi comunicación con Dios? Si tú te haces esa pregunta, tú mismo te estás dando la respuesta. Porque eso afecta a toda la congregación. En Hebreos 5, 11 al 14, Hebreos 5, 11 al 14, vamos a leer Hebreos 5, 11 al 14, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que, alcanzando madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El problema común en todas estas iglesias es que no había maestros, hermanos maduros, espirituales, que defendieran la verdad. Y ahora vivimos en días, como dije anteriormente, que el evangelio no se quiere predicar. Tiempos malos. Y como dije, esta responsabilidad no nomás le pertenece a una persona, sino es una responsabilidad de todos, que todos maduremos, que todos dejemos de ser niños espirituales, pero crecer, ser maduros, porque una iglesia madura es muy difícil que Satanás venga y ataque. Entonces, nosotros debemos de meditar cada día en la palabra, siempre aplicando la palabra en nuestras vidas diariamente. Una de las cosas que se me había venido a la mente es, y espero, a ver, si no me como yo la lengua luego, ahí luego a lo mejor me escucha Satanás, pero me gustaría hacerle una prueba, que cada día estudiara por 15 minutos o una oración por 15 minutos. 15 minutos, ¿qué es 15 minutos? Leer una escritura y meditar en lo que está diciendo la palabra y tratar de aplicarla todos los días. Creo que esos 15 minutos cada día harían un cambio tremendo en la vida de uno. Mejoraría tu vida 1000 veces. Pero
a veces esos 15 minutos se nos hace muy pesado, 15 minutos. La palabra trae paz a la mente, quita el estrés y tu vida prosperará. Puse aquí. Creo que también otra parte que tenemos que entender es que, hermanos, si Dios nos da 20, 30 años, nosotros tenemos que prepararnos como si el fin ya va a ser mañana, porque el fin está cerca. Dice Romanos 13:11 que ya es hora de levantarnos del sueño, que despierten, porque está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Cada día que pasa, cada año que pasa, más cerca estamos al fin del mundo. Y otra cosa que tenemos que entender es que Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere cuidarte, quiere guiarte en tu vida. Quiere que le permitas que Él instruya a tu hijo, a tu familia. Pero muchas de las veces, como dije, 15 minutos, 15 minutos, hacemos la Biblia a un lado. Es que es mucho. Y por esa misma razón somos inconstantes. Efesios 4:13 dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, esa es la misión de llegar a la unidad de la fe, ser varones perfectos ante Dios. Al punto que voy con este estudio, hermanos, es que para que la iglesia siga en pie, siga activa, produciendo fruto, tú mismo te tienes que hacer la pregunta: ¿qué puedo hacer yo para servir, para ayudar? ¿Cómo está mi relación con Dios? Pregúntate tú mismo si el momento en que obedeciste el Evangelio hasta el día de hoy, ese paso de tiempo que ha pasado, esos años, si has madurado espiritual, si has visto un cambio en tu vida. Pregúntale a tu pareja, a tus hijos: ¿has visto un cambio en mi hijo? ¿O sigo el mismo hombre desde hace 20 años? Porque como dije anteriormente, ellos te van a dar la respuesta. Una de las películas que me gusta mucho es la película del Salvando Soldado Ryan. ¿Verdad? Es una de mis películas favoritas. Y a lo que voy hablando de esto es que está un grupo de soldados que van a ir a salvar a un hombre, ¿verdad? Ya se le había fallecido sus otros 3 hermanos y él es el último. Y para que la madre todavía dejara descendencia, pues agarran a un grupo de soldados para ir a tratar de sacarlo ahí de la guerra. Y todos durante ese camino se están preguntando: ¿y por qué él? ¿Por qué él se ganó esa libertad de irse a casa y nosotros no? Todos estamos peleando aquí la misma guerra. Pero al fin de todo, ¿verdad?, que llegan a fallecer todos casi, el capitán ve al soldado Ryan y le dice: gánatelo. Al fin de la película, ya el señor viejito, ¿verdad?, llega al panteón, ve a su capitán y voltea a su esposa, le dice: ¿he sido un buen marido? ¿He sido un buen padre? Y la señora, a su esposa, se le queda viendo como que: sí, claro, sí. Dice: por muchos años meditaba yo en lo que tú me decías ese día cuando falleciste, y yo me preguntaba qué significado llevaba eso. Espero que esta haya sido la respuesta. Y muy similar, de esa misma forma, hermanos, el significado de gánatelo, ¿verdad? Earn it. Tenemos que entender que Cristo ha muerto por nuestros pecados, dándonos una vida mejor, una oportunidad de vivir una vida en paz, tener un mejor futuro para tus hijos, para tu familia. Y no nomás te va a bendecir a ti, va a bendecir a todos los que te rodean. Ese es el propósito de la iglesia: producir fruto.
Permanecer en Dios. Entender que sin Dios no somos absolutamente nada. Y necesitamos de Él. Vamos a leer Juan 15, 4 al 5. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Al punto que voy es que una iglesia con miembros inactivos e inconstantes en el Evangelio, eso va a afectar el futuro de la iglesia. Y no necesitas a nadie que te prediga eso. O sea, la Biblia lo dice. Solamente hay dos caminos. Tenemos, creo que ver también los ejemplos de los primeros cristianos, ¿verdad? Como en Hechos 2:47 dice que ellos, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, Dios se alababa con estos primeros cristianos, porque todo lo que hacían era adorar a Dios, siempre uniéndose. Y la gente miraba al ejemplo de estos primeros cristianos y querían ser parte de eso. Hombres que no temían la muerte. Y esto lo demostraban por medio de sus obras. Ya casi acabo, hermanos. Vamos a leer Santiago 2, 14 al 16. Santiago 2, 14 al 16. Dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Las obras son importantes, muy importantes, para el bienestar espiritual, también para la congregación. Niños rebeldes, jóvenes inactivos, padres dormidos, todo eso afecta al bienestar de la congregación. Acordámonos otra vez, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, una congregación que estudia constantemente, que tiene jóvenes serviciales, adultos ejemplares, es una congregación que va a producir frutos siempre, siempre. No hay como va a fracasar esa iglesia. Pero la parte más importante de todo eso, la parte más importante está en Efesios 5, 1, 2. Efesios 5, 1, 2. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Porque sin amor, hermanos, en todas las acciones, todas las obras que tú tengas, son obras incompletas. Es un ejemplo sin propósito, porque no lleva amor. No lo haces con amor. Dios es amor. Cristo es amor. También nosotros tenemos que hacer todo con amor, siempre orando, deseando lo mejor para la congregación, dejándoselos todo a Dios. Entonces, este consejo les dejo, más bien Dios nos deja este consejo. Permanecer con Dios, siempre tratando de sacrificarnos, como dice la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Está en 2 Timoteo 2:15.
También Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, 20, 30 años, espero yo y me imagino que todos estarían de acuerdo, esperemos ver todavía una iglesia activa, con muchos jóvenes todavía, no como muchas iglesias que ya nomás hay puros ya hombres ya de mayor edad, ya ni un joven, nadie ya va, nadie nuevo, son los mismos miembros todo el tiempo. No, hermanos, ese no es el propósito de la iglesia. Y como dije anteriormente, creo que todos nosotros deseamos un futuro no nomás para nosotros, sino también para nuestros jóvenes, especialmente en el mundo que vivimos ahorita. Entonces, si todos ponemos de nuestra parte con la ayuda de Dios, esta iglesia va a seguir firme hasta el fin. Y como dije, miembros de esta iglesia, todos tenemos esa responsabilidad de poner nuestra parte para ayudar al futuro y al crecimiento de esta congregación. Y eso empieza en nuestras casas y se refleja aquí. Hermanos, eso es todo lo que Dios me dio el día de hoy. Si hay una persona invitado que quiere ser añadido al cuerpo de Dios, quiere ser parte de esto, por favor pasa enfrente mientras entonamos el himno de invitación. Gracias.